Bienvenidos a nuestro tiempo devocional, la Biblia en casa. Lecturas devocionales basadas en el Evangelio de Lucas. No te pierdas de esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüí, los días lunes y viernes a las 7:30 de la noche. Buenas noches, iglesia. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro tiempo de devocional, la Biblia en casa. Esperamos que les haya ido bien durante este fin de semana con nuestro devocional. Hola iglesia, buenas noches. Vamos a estar leyendo en el Evangelio, seguimos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, versos del 1 al 7. Pero vamos a tener un tiempo de oración para colocar esta noche, este devocional, en manos de nuestro Señor y que sea Él guiándonos durante la noche. Señor Padre, gracias por este día celestial. Señor, que danos sabiduría para entender tu palabra, Señor. Que sea un momento especial para ti, Señor. Señor, y que estas palabras, Señor, nos llenen, Señor, a nosotros y a los hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Recordándoles de tener a la mano primeramente tu Biblia, ¿verdad? Pero también nuestro folleto de preguntas que estaremos realizándoles al texto. Recuerda buscar en donde dice textos narrativos y vamos a estar leyendo, haciéndoles estas preguntas. Comenzamos la lectura a favor de ustedes en la nueva versión internacional, en Lucas capítulo 15, versos del 1 al 7. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en sus hombros y vuelve a casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá aún más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Pasamos a nuestro segundo momento, que es observar. Te invitamos, te damos unos segundos para que puedas hacer nuevamente la lectura y así en cada sección de observar, entender y practicar puedas también tener nuevamente las lecturas que nos ayudarán a responder las preguntas. Nos vemos en unos segundos. Estamos en la segunda parte de observar dónde y en qué tiempo suceden las cosas, cuáles conocimientos tienes sobre ese lugar. Bueno, recordamos que el pasaje que hemos leído, conocemos, que Jesús había comenzado su viaje a Jerusalén y estaba en la aldea de Judea, y lo que hacía era enseñar la palabra de Dios. El texto que comienza en unos recaudadores de impuestos, o llamados también publicanos, siguen a Jesús y le invitan a comer, y también unos pecadores. Lo que podemos conocer en la cultura judía es que el día de hoy invitar a comer era considerado un honor. Sentarse a la mesa era como una oferta de paz, o sea, y un tributo a Dios en ese momento. Los fariseos acostumbraban a separarse de las personas en dos rangos. Lo hacían de los justos y los inmundos, o pecadores, como también se le dice. Ellos los separaban en dos grupos. Sí, digamos así. Entonces Jesús a Jesús no le importaba si eran justos o no, sino ellos compartían con el pecador, con el que quisiera escuchar la palabra. Así es. Y no solamente
se les acercó, sino que fue invitado a comer con ellos. Dice la escritura, comienza en el verso 1 que compartía con ellos y comía, y esto era mal visto por los fariseos. Entonces, ¿quiénes son los personajes principales? ¿Quién dice qué y a quién se lo dice? ¿Qué características tienen estas personas? Podemos observar que dentro de los personajes principales está Jesús. Conocemos que Jesús es el Hijo de Dios, se encontraba enseñando la palabra de Dios, compartiendo con los publicanos y por medio de parábolas enseñaba tanto a sus discípulos, a fariseos, como también a estos hombres que se acercaban a él. Era su ministerio, era lo que Jesús estaba haciendo. Los recaudadores de impuestos, también conocidos como publicanos, se mencionan muchas veces en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, que es en el que estamos en uno de sus evangelios. Dice, de hecho trabajaban para los contratantes de impuestos, es decir, ellos recolectaban el dinero, los impuestos de los pueblos, de las aldeas, y se les describe generalmente como codiciosos, ya que pedían más dinero del que debían. Entonces eran personas no muy bien vistas ante los demás. Vemos como otro personaje principal los fariseos, los maestros de la ley. Según lo que pudimos investigar, estas personas dice que eran personas hipócritas que fingen una moral, sentimientos o creencias religiosas que no tienen. Aunque la palabra es de origen hebreo, en el idioma griego se describe fariseo. Estaban tan fuertes en no asociarse con los inmundos, en este caso los publicanos, aquellos que según para ellos eran personas que no eran dignas de recibir ni siquiera la palabra de Dios. Estos fariseos no compartían con ellos ni siquiera la palabra, la ley, lo que ellos conocían de Dios. ¿Cómo actúan o reaccionan las personas? Bueno, estamos hablando de los publicanos, observamos que se sentían admirados de que Jesús quisiera compartir con ellos, al punto de invitar a comer con ellos. Tenían la necesidad de ser amados. Jesús les brindaba la oportunidad de ser llenos de la palabra que el Señor estaba dando en ese momento. Jesús atiende la necesidad de estas personas, enseña la palabra, enseña a los fariseos por medio de parábolas, como la que estamos de la oveja perdida. El propósito de esto es que nuestro Señor rescata, o sea, va en busca de esa alma perdida. Así es. Los fariseos enseñaron a Jesús por participar con ellos, con los pecadores, en el punto de sentarse a comer con ellos. O sea, le daba, se ponían, para ellos no era digno. Recordamos que al inicio dijimos que en la cultura judía sentarse a la mesa era tener mucha confianza, era tener confraternidad con estas personas, y para ellos eran pecadores y no merecían ni siquiera el trato o el hablarles. Entonces, ver a Jesús compartir con ellos no fue de su agrado, podemos observar en este texto. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que está pasando aquí? En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos, como venimos diciendo, o los escribas murmuraban sobre ellos. Acoge, dicen esto, se sienta con pecadores y come con ellos. O sea, era lo que estaba pasando en ese momento con respecto a Jesús. Y esto que estaba haciendo Jesús, que era compartir el evangelio, compartir la palabra de Dios con hombres que según la ley, según estos fariseos o maestros de la ley, no lo merecían. Jesús enseña por medio de parábolas, en este caso utiliza la palabra de la oveja perdida, y nos muestra, ¿verdad?, el gozo que tiene Dios al poder encontrar a un alma perdida, a una persona perdida, a un pecador, de igual forma como nosotros. Entonces, es lo que ocurre en medio de este texto, en esta historia. Quizás tú puedas ver otras cosas, las puedes anotar
y seguir escudriñando allí donde estás. ¿Cuál es, Víctor, la relación entre esta historia y los textos que vienen o los textos antes? Bueno, en los textos anteriores Jesús nos habla del precio de ser discípulos. Está lleno más allá de un simple seguir a Jesús. Él quiere que el de seguidor lleguen a ser verdaderos discípulos, verdaderos aprendices de Cristo. A la luz de todo, Él ha venido diciendo, hablando de un seguirle verdadero con un compromiso. Al seguir a Jesús sin haber entregado todo y haberle puesto a Él el primer lugar encima de todo. Como digo, o sea, buscar la palabra del Señor. Sí, en los textos anteriores, como acabamos de decir, podemos observar que Jesús les dice a quienes podrían ser sus discípulos. Era como decir, el precio que llevaba ser discípulo. Lo compara también, termina esa frase en los textos anteriores con la sal de este mundo, conociendo que una sal que no sirve, no sala, no puede servir. En cuanto a poder dejar nuestra vida pasada y ser Jesús nuestro único punto principal. Así es. Y en los textos siguientes sigue Jesús enseñando por medio de parábolas. Sigue haciendo estas pequeñas historias, pequeñas comparaciones para seguir enseñando tanto a sus discípulos como a los seguidores, como a los fariseos que estaban allí. Jesús conocía todas sus intenciones. ¿Cuáles son las palabras clave de este texto? Bueno, podemos encontrar en el texto justos, pecadores, encontrados, perdidos. La palabra muchos pecadores, muchos publicanos. Una persona encontrada, perdida. También gozo. Y gozo. Es una de las palabras clave. Pasamos a nuestro tercer momento y es entender. Escribe tus preguntas sobre los detalles del texto. Preguntas que puedas hacerle al texto, léelo detenidamente, vuélvelo a leer de una manera en que podamos ir descubriendo o haciendo estas preguntas si no las hemos visto durante el observar. Entonces, nosotros pudimos encontrar 4 preguntas que le hicimos al texto y dice, ¿por qué estos publicanos buscaban a Jesús? La segunda es, ¿en qué forma puede estar perdida una persona? ¿Qué responsabilidad tengo como encontrado por Dios hacia los perdidos? ¿Y qué debemos hacer cuando regresa una persona que ha estado perdida? Trata de ponerte ahora en el lugar de esas personas, porque hacen lo que hacen y dicen lo que dicen. En el lugar de los publicanos, esa era nuestra condición de perdidos, y buscar a Jesús, escucharle y seguirle nos da paz y confianza y llena ese vacío que encontramos, ya que esos publicanos eran recaudadores de impuestos, o sea, tenían condiciones para estar bien. Y a pesar de todo, le hacía falta algo, y era la palabra del Señor. Escucharla para llenar ese vacío, me imagino que a veces uno siente. En el lugar de Jesús, esa parábola ejemplifica claramente el propósito de su ministerio, rescatar al perdido, así como unos tantos que hay el propósito es encontrar a esa persona que necesita escuchar la palabra. Y cuando encontramos esa alma, hay gozo en el cielo. La parábola. De igual forma. La palabra, ¿qué dicen los fariseos y los maestros de la ley? Muchas veces hemos sido tan legalistas que hemos llegado a separar el creyente y el no creyente. O sea, ellos dividen a los grupos, o sea, dividen a esas personas. El que necesita, el que ellos creen que necesita y el que lo ponen hacia un lado. También podemos ver que en muchas ocasiones nos sentimos tan santos, en el sentido de que estos fariseos eran
conocedores, de la palabra. eran maestros de la ley, ¿verdad? Pero como pudimos buscar en el significado de fariseos en cuanto a eso, pudimos ver que era una ley que ellos mismos no aplicaban. Entonces, en el momento de ellos juzgar, señalaban, bueno, este publicano roba al pueblo, roba a la gente, este no es digno de escuchar, de ser predicado, de ser enseñado en la palabra. Entonces, hay ocasiones en las que nosotros como hijos de Dios nos sentimos con esa cierta justicia en poder señalar, no, ese no va a escuchar, no, este no va a atender a la palabra. Entonces, bueno, habiendo pensado en esto, intenta ahora tú mismo responder las preguntas que le hicimos anteriormente al texto. Como les dijimos, nosotros hicimos 4 preguntas al texto. Quizás tú tengas otras preguntas, es el tiempo de volver a leer el texto y comenzar a responder esas preguntas que has podido hacer. Para la respuesta de nuestra primera pregunta es ¿por qué los publicanos buscaban a Jesús? O sea, eran personas que necesitaban escuchar, ser escuchados, como dijimos anteriormente, eran personas excluidas de tener un encuentro con Dios, de poder ser tomados en cuenta, y al saber que estaba Jesús, el Hijo de Dios, que enseñaba la palabra de Dios, había este anhelo de estos hombres, de este vacío que pudieran tener, que las riquezas que pudieran tener o el poder o la autoridad que pueden tener sobre este pueblo no llenaba esa necesidad. Entonces tenemos por medio de este texto este buscar de estas personas llamadas publicanos pecadores. ¿En qué forma puede este texto puede estar perdida una persona? Una pregunta que nos hicimos. Existen muchas maneras en las que una persona puede estar perdida. Personas alejadas, heridas, señaladas por aquellos que se sienten justos, como decíamos, y sin pecado, por lo que también puedan ser personas como los fariseos, de dividir los estatus, los extractos. Me hacía recordar acá en Colombia donde hay ciertos estratos. Entonces yo me imagino que en esa época los fariseos también lo tenían así, no, este es el extracto 1, estas son las personas más vulnerables, menos vulnerables, las más pecadoras, las menos pecadoras. Y allí comenzamos a tener un pequeño hilo que se pierde, ¿verdad? En el que muchas personas pueden estar perdidas porque no conocen de la palabra, porque han sido mal enseñadas, porque han tenido mal testimonio de otros. Y bueno, existen muchas razones por las que puedan haber personas perdidas. Víctor, ¿qué responsabilidad tengo como encontrado por Dios, ¿verdad?, hacia los perdidos? Tenemos que mirar desde nuestro rescate que si como una persona encontró al Señor, o sea, al pastor, buscando la dignidad de cada persona. Recordamos que la iglesia no es un lugar de santos, sino de pecadores. El Señor no busca a esas personas justas, sino que sean pecadores, pues. El curar esas heridas que a veces no hacen las personas. El lugar, a veces que tenemos, como hemos hablado, encajonados o excluidos por ciertas personas. Eso es lo que... Sí, y mi responsabilidad es también, que así como yo pude ser rescatada, desde mi misma experiencia, poder ayudar a otra persona. No rechazar, sino invitar a que, y este tiempo que vamos a estar teniendo de rebaño, bueno, que más adelante en poner en práctica, vamos a estar hablando de eso. Entonces, ¿qué deberíamos hacer cuando regresa una persona perdida? ¿Qué podemos sentir? Según el texto en los versos del 6 al 9, dice que cuando Jesús regresaba con su regazo, cuando este pastor regresaba con la oveja,
entre su regazo había gozo. Ujú. Y lo comparaba con los cielos. Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo. Había muchos pecadores que habían llegado a Jesús, por eso fue una de las palabras claves que escogimos. Y aunque sea uno, especifica Jesús en esta parábola, se arrepiente, aunque sea uno que se acerque, hay gozo en el cielo. Debemos sentirnos gozosos al ver que una persona que no conoce a Cristo, que no experimente ese encuentro con Dios, al tenerlo, nosotros tener ese gozo y esa alegría en recibirle y compartir con Él. ¿Cuál es la idea principal del autor? Bueno, el autor nos muestra el gozo, como hemos hablado, de encontrar a esa persona, ese perdido. Los judíos creían que Dios recibía a un pecador, que viniera a él inmediatamente, pero en la parábola del pastor y la oveja, Jesús enseña que Dios busca a esa persona que necesita de escuchar de la palabra. Encuentra todavía, o sea, nos busca ese pecador, no al justo. Así es, no lo busca para señalarlo, sino para rescatarlo de con gozo con recibir. gozo. Pasamos a nuestro cuarto momento y dice poner en práctica. ¿De qué forma este texto podría impulsar tu relación con Dios? Hay muchas maneras, deseamos que tú también puedas encontrar esta respuesta, dar esta respuesta. El texto nos invita a seguir atesorando ese encuentro, ese rescate que Jesús hizo, ¿verdad?, por nosotros ante nuestro Dios, y seguir escudriñando su palabra, seguir teniendo estos tiempos de devocionales, seguir teniendo estos tiempos de oración, de acercarnos a la palabra del Señor, ¿verdad? Nos invita a crecer para poder también llevar a otros. Exacto. Lo que dice este texto, ¿qué consecuencias tiene para tu relación con el mundo o el prójimo? Allí es una buena pregunta. Y en este texto, ¿qué consecuencias tiene? Pudimos encontrar de que no debemos señalar. Me invita a no señalar, sí, a no, digamos, señalar o como hacen los dividir. Ajá, esas personas hacia el prójimo. El Señor, de la misma manera en que me encontró y me rescató, ¿verdad?, de mis pecados, de mi maldad, el Señor tiene el propósito de hacerlo con aquellas personas. Entonces me impulsa a continuar el llamado de seguir predicando su palabra. ¿Cuáles verdades nuevas has encontrado en este texto? Hemos encontrado perdido y encontrado. Esa también es nuestra historia. Perdidos porque no estamos en el mundo sin un propósito, sin nada. Encontrado porque hay personas que, como aquella, nos enseñan la palabra y nos rescatan de esa oscuridad que tenemos. Dios está siempre en busca de nosotros, e incluso en este momento. Siempre está el Señor, y nosotros nos habla por medio de la palabra. Dios nos recibe con alegría. En vez de eso, Él nos busca, no nos señala, sino nos da esa paz. ¿Cuáles acciones deberíamos comenzar a poner en práctica? Una de las acciones inmediatas que podríamos colocar en práctica no quiere decir que sea tu acción. Tú puedes tener otras acciones que Dios te está hablando en este momento para colocar en práctica. Pero una de las acciones de nosotros es no señalar ni clasificar a personas que no conocen de la palabra o que están en este momento perdidas, ¿verdad?, en diferentes pecados. No clasificarlos, más bien invitarles. Y es propicio este tiempo de que vamos a tener de rebaños, utilizando el DBS, que es una herramienta hermosa que el Señor nos ha dado, poder compartir su palabra con personas que no conocen, que no han sido confrontadas, ¿verdad?, su pecado, a la verdad, al conocimiento, al amor de Dios. Entonces, es una de las prácticas que podemos comenzar a hacer.
comenzar a hacer. Seguir escudriñando su palabra, porque es la única manera de tener estos encuentros con nuestro Dios a través de devocionales. También nos ayuda a poder seguir, así es, a permanecer en Él. Entonces, es una de las acciones que hemos escogido. Y bueno, razones por las que agradecer, que el Señor nos ha dado para agradecer en este texto, muchas razones. Queremos adorar al Señor porque darle gracias por su palabra, por recordarnos, ¿verdad?, que nosotros también estuvimos perdidos, pero también fuimos rescatados. Y es un motivo de agradecimiento a nuestro Dios por lo que ha hecho en nosotros y por lo que seguirá haciendo en aquellos a los cuales va a llegar su palabra. Entonces vamos a estar orando en el acróstico casa. Recordamos confesión, adoración, súplica y agradecimiento. Señor, podamos hacer esta oración juntos a nuestro Dios. Y comenzamos. Señor, en esta noche te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra que nos has dado, Señor. Y queremos confesarte, Señor, que en muchas ocasiones, Señor, olvidamos que tú un día, Señor, nos rescataste, nos liberaste, Señor, de nuestro pecado, Señor. Oh Padre, fuimos atendidos por ti, Señor, fuimos alimentados, Señor, abrigados por ti, Señor. Dejaste, Señor, todo, dejaste tu trono, Señor, para venir a este mundo, Señor, a rescatarnos de la maldad, Señor, de nuestros pecados, Señor. Confesamos que muchas veces olvidamos todo esto, Señor, y somos capaces de señalar el pecado de otros, Señor. Somos capaces de, Padre, no recibir, Señor, aquellas personas que necesitan, Señor, de ti. Observamos, Señor, la necesidad que hay en ellos, Señor, pero en muchas ocasiones, Señor, nuestras ocupaciones, nuestro diario vivir, Señor, nos hace, Señor, desligar de la responsabilidad que tenemos, Señor, de predicar tu palabra. Señor, te adoramos, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, te exaltamos porque, oh Padre, a ti te plació, Señor. Tuviste compasión de nosotros, Señor, y viniste a este mundo, Señor, a morir por nuestros pecados, Señor, a rescatarnos, Señor. Te adoramos, Señor, porque eres Dios de amor, eres Dios infinito, Señor. Eres Dios poderoso, Padre, grande en misericordia, Señor, digno de toda alabanza, Señor. Gracias porque tú no vienes, Señor, oh Padre, a señalarnos, Señor, ni a juzgar nuestros pecados, Señor. Tú has venido, Señor, a rescatarnos, Señor, a liberarnos, Señor, de nuestra maldad, Señor, a curar, Señor, a vendar nuestras heridas, Señor. Y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, te suplicamos, Padre celestial, Señor. No seamos como esos fariseos, Padre, que nos vemos, Señor, y nos señalemos, sino que llevemos esa palabra a esas personas que necesitan, Señor, de ti, Señor, a buscar esa oveja, Padre. No una, sino varias, Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias porque tú, como pastores, como otros hermanos, Señor, nos hemos rescatado, Señor, y nos hemos llevado esa palabra. Señor, gracias por este medio, Señor, que podemos expresar, Señor, tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor hacia nosotros, hasta, o sea, como pecadores, Señor, nos llena de paz, Señor, nos fortalece, Señor, cuando caemos, Señor. No nos juzgas, no nos clasificas como mal, Señor, sino somos hijos para ti, Señor Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Iglesia, fue un placer. Sí, nos vemos el día de mañana, seguimos con nuestra lectura devocional en casa y el miércoles ya con nuestro tiempo de devocional en vivo. Entonces, que el Señor les bendiga
y que bueno, esta palabra pueda germinar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Chao. Chao. Corazón pródigo, regresa hoy a tu Padre. En casa hay libertad, un dulce hogar para todos. Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí. Aquí estoy otra vez y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Salvador pródigo, por mí dejó a su Padre, al mundo infiel. Él fue fiel, herido fue por nosotros. De la tierra se levantó, a casa nos regresó. Aquí estoy otra vez y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. De la tierra me levanté, a casa regresaré. Aquí estoy otra vez. Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí. Aquí estoy otra vez y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre anhelé. Y yo corro a tu encuentro. Aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré lo que siempre